Bienvenidos a Migración 360, un espacio para explorar la migración con claridad, respeto y mirada humana. Desde Uruguay y España, dos voces con experiencia en salud mental y trabajo social comparten herramientas, historias y reflexiones, con los pies en la tierra y el corazón puesto en cada proceso migrante. Bienvenido, bienvenida a Migraciones 360. Soy Victoria Belmonte y os hablo desde España. En nuestro primer encuentro sentamos las bases de este espacio. Hoy comenzamos como terminamos en el último capítulo, abordando una de las preguntas más fundamentales. ¿Por qué España? Soy Martín Correa desde Uruguay. Te saludo, Victoria. Y justamente esta pregunta que planteábamos ya desde la introducción del proyecto de Migraciones 360 es una pregunta clave para todo el proceso migratorio. La respuesta que cada quien se dé va a definir cuáles son las expectativas, cuál es el nivel de preparación y en gran medida su capacidad para afrontar posibles desafíos que puedan ocurrir al momento de llegar a España. Y hoy vamos a analizar la anatomía de esa respuesta. El primer componente de la respuesta tiene una gran carga emocional y es muy fuerte, muy potente. Para una gran parte de las Américas, España no es un destino extranjero más. Es el final de un hilo histórico y familiar. Hay una narrativa transgeneracional que da una idea de regreso o de reencuentro que se apoya en un idioma y en una cultura que sentimos como propios. Sí, totalmente, Martín. Y esa narrativa, que es comprensible y muy humana, choca de frente con la lógica del Estado español. Aquí el sistema no está diseñado desde un concepto de hermandad, sino desde un marco legal de extranjería. Eso significa que en la práctica la cercanía cultural se vuelve irrelevante en la ventanilla de una oficina de extranjería. Y ese es el punto crucial. La persona llega, ¿cómo decirlo?, con una mochila cargada de una identidad simbólica y esperando un cierto grado de reconocimiento, ¿verdad? Pero se encuentra con que el sistema le pide que deje esa mochila a la puerta y se presente solo con sus papeles y su pasaporte. Ese primer desencuentro es el origen de muchísimas frustraciones. Pero muchas frustraciones, porque te enfrentas a los mismos formularios, la misma espera y el mismo escrutinio que cualquier otra persona de un país no hispanohablante. La ley no contempla la historia compartida a la hora de conceder un permiso de residencia y entender eso antes del viaje es fundamental. Es cierto que sí que hay ciertos convenios o ciertas leyes, ¿no?, como la ley de memoria histórica, que sí que van a tener un reconocimiento, como decíamos, histórico, pero para la mayoría de los países hispanohablantes no va a existir. Cuando esa realidad se impone, se produce lo que podríamos llamar como un duelo por la expectativa. Se duela la pérdida, no de un país, sino de la idea que se tenía de ese país, la idea que se tenía de España. Es un proceso de desilusión que puede provocar una profunda crisis de identidad. Si no soy, ¿cómo decirlo?, el familiar que regresa, ¿quién soy en este lugar? Sí, y ese quién soy en este lugar, ¿no?, esa descolocación emocional de la que habla tiene consecuencias muy prácticas y la vemos, ¿no?, a diario. Una persona en un estado de crisis o de desilusión es mucho más vulnerable, es menos asertiva para defender sus derechos, tiene más dificultades para entender la complejidad de los trámites y lamentablemente es un blanco más fácil para quienes ofrecen falsos atajos, ¿no? Quienes estafan precisamente se alimentan de esa angustia, ¿verdad, Victoria? No te ofrecen un servicio, te están ofreciendo un alivio a tu malestar. Por eso, fortalecerse emocionalmente y estar prevenido contra ese choque de realidad no es solo una cuestión de bienestar, sino una estrategia de autoprotección.
Sí, porque realmente nos une el idioma, ¿no? Nos une mucha historia compartida. Pero, ¿cómo pasamos de esa idealización que hemos hecho de esa historia compartida, de esa parte, esa carga emocional que tenemos, a un plan de acción realista? El primer paso es hacer un ejercicio de honestidad brutal. Más allá del sueño, ¿cuáles son las motivaciones reales? Generalmente son la búsqueda de seguridad física y económica o de un crecimiento profesional que no se encuentra en el país de origen, pero nos tenemos que detener y ser, como decíamos, muy honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Y justamente siguiendo tu línea de pensamiento, una vez identificadas esas motivaciones, vamos a proponer hacernos algunas preguntas, ¿no? El analizar con sinceridad las propias fortalezas, ¿no? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuál es mi capacidad de adaptación? O las oportunidades reales que ofrece España, que me ofrece España. ¿Hay demanda de mi profesión? O por el contrario, me voy a enfrentar a una posible situación de dificultad para insertarme en el ámbito laboral. También tenemos que tener presentes las debilidades. Por ejemplo, voy sin ahorros, tengo una red de apoyo cuando llegue, y esto va a ser parte también de las amenazas como lo pueden llegar a ser la burocracia, la discriminación o, como decía, el no encontrar empleo. Claro, y lo que tú estás diciendo es, al fin y al cabo, alimentarse con datos, ¿no? No con percepciones. No vale con que veamos pues, un vídeo de TikTok que nos dice que hay empleo en España o que nuestro familiar que está en España nos diga que bueno, que vayamos, que seguro que encontramos trabajo. No, necesitamos investigar a fondo en fuentes oficiales. No basta con saber que se necesitan gente en hostelería. Hay que saber el salario mínimo, el tipo de contrato, el coste de vida en la ciudad a la que vas a ir. La preparación consiste en sustituir cada pieza de la fantasía por una pieza de información real y contrastada. Y muchas veces esto es difícil porque quien te está diciendo que vengas a España porque no vas a tener problemas es posiblemente un conocido, un vecino que tenías en tu país, posiblemente algún familiar. Y a pesar de todo eso, tienes que pararte y contrastar y pensar con frialdad cuál va a ser tu proceso. Vamos a dejar algo en claro, Victoria, que nuestro objetivo no es desmontar el sueño de emigrar a España de nadie, sino ayudar a construirlo sobre cimientos sólidos, ¿no? La historia y la cultura compartida son una base maravillosa, sí, pero el futuro se edifica con realidad y con planificación. Totalmente. Es prepararse para un nuevo proyecto de vida. No ir a la aventura, porque en esa ir a la aventura quizá suframos mucho. Y este es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Planificar las cosas para reducir los daños, para minimizar las consecuencias psicológicas y sociales. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis y bueno, Martín, nos encontramos en el próximo episodio de Migraciones 360. Saludos, Victoria, y a quienes nos están acompañando. Hasta la próxima, en donde vamos a conversar sobre cómo es el trabajar en España. Seguiremos explorando las claves de ese proceso. Un abrazo, Martín. Otro. Muchas gracias por escuchar Migración 360. Síguenos en redes y cuéntanos qué historia o tema te gustaría que exploremos. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.